Ahora sí, estamos de vuelta en esto que se llama Ramos Generales. Les contábamos al principio del programa que, dado el paso del 17 de octubre, y ya se puede decir que se ha convertido en una tradición de este programa. Puede ser, sí. Hablamos de María Roldán o María Bernaviti de Roldán. ¿Cómo no? Que ya es el tercer año que hablamos de ella en esta fecha, pero esta vez nos dimos el gusto de invitar a sus bisnietos a que vengan a contar su historia. Diana Roldán y Rodrigo Roldán, bisnietos de una histórica de la ciudad de Berisso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tal cual. A ustedes por venir. ¿Cómo es? ¿Ustedes son de Berisso, los dos? Sí. ¿Y cómo es crecer, antes de contar un poco quién es María, cómo es crecer en una ciudad donde todos la conocen, me imagino, o la mayoría de la gente adulta tiene el recuerdo? Es muy lindo ver sus murales. Me parece que está bueno mencionar ahora el último que hicieron en el PJ, que es hermoso. Tiene un frigorífico detrás. La imagen de ella está muy bella, que por ejemplo mi tía, que es la madre de Ro, nieta de María, nos dijo apenas lo vio, bueno, ella era así de bella, ¿no? Que es el mural que más la representa, nos dijo en cuanto a su imagen. Ella se cuidaba mucho, le gustaba mucho arreglarse, así que se emocionó un montón cuando vio ese mural. Dijo que es el que más refleja cómo era ella. Claro, ustedes son primos. Sí. Y hablaban de su bisabuela cuando eran chicos, ¿qué pasaba ahí en su familia con ese personaje? Sí, era como, se hablaba muy naturalizado. Claro. Entonces, como lo tenían tan internalizado como esto es la abuela, se hablaba desde ese lugar. Y bueno, y nosotros medio que con el transcurso del pasar uno va eligiendo, ¿no? que le simpatiza políticamente y demás, entonces Claro. vas indagando. Y medio que fue de más tarde que nos cayó la ficha de che, qué grosa que era, ¿no? Sí. Porque estaba tan natural, digo, en la familia que... Tal cual, lo familiar, ¿no? Sí. Entonces, además de lo familiar, está la parte de que ella era una mujer que hizo un montón de cosas. Ahí es cuando por ahí nos cayó la ficha, que incluso también a través de la lectura del libro, nosotros no habíamos tenido la posibilidad de comprar la primera edición, que salió en el 2004. Entonces, claro, nunca lo habíamos podido palpar. Claro. Y leer. Era un libro que no se encontraba tampoco. Hubo una época en que ibas a bibliotecas y no estaba el libro. Qué loco, o sea, hay un montón de información de su propia familia que no podían acceder. Claro, circulaba un libro que andaba por ahí perdido, que lo teníamos que prestar y devolver, y como Claro. que tenía que estar bien porque no sabíamos si podíamos conseguir otra copia, era un poco eso. Tal cual. Y bueno, y también esto, mencionar que claramente hubo una resonancia de su figura a partir del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, que claramente en todas... no sé, jornadas y demás, era que iba apareciendo. De hecho, bueno, el reconocimiento también que le hizo el gobernador, ¿no? Presentando, digamos, invitando a los nietos a participar, de colgar, después ahí en la puerta cómo se ve la imagen de ella. Creo que ahí es también cuando empezó más el movimiento, y después, bueno, a través de la editorial Omnívora, que saca la segunda edición de este libro de Daniel James, donde le hace una entrevista de muchísimas horas. Y bueno, justo cuando nosotros también estábamos con muchas ganas de hacer algo por la situación actual que amerita a que nos movamos, ¿no? Nada, la lectura y a empezar a tomar dimensión de lo que realmente fue ella, decir, bueno, hagamos algo. Y empezamos con la idea de un documental familiar para entrevistar a los nietos, que lo vamos a presentar el 31, ahora el viernes 31, a las 7 de la tarde en el Museo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Vita, en calle 51, entre 3 y 4, ¿no? 51, 3 y 4. Sí. Bien. Así que bueno, pueden acercarse, venir. Va a estar también el emprendimiento de La Pata es el Otro. Así que bueno, esperamos que vengan. Hermoso. Este es el libro. Ay, se foto. Se cayó el regalito. Te queremos dejar la foto. Esta Qué es lindo. la foto. Bueno, no se va a ver. Creo que la tenemos digital. A esa. Ahí está. Acá, claro. Sí, ahí voy a pasar.
Creo que esta está digital, pero es una foto histórica donde, bueno, ella está en el medio acá. Es ella. Exactamente. Sí. ¿Esto es en dónde? Eso es en la sede del Del Partido Laborista. Claro. La- Muy bueno. Una locura. Sí. Bueno, y este es Y el es el libro. libro. Este es el libro que es un libro que pueden encontrar en casi todas las librerías de la ciudad de La Plata, me parece. Principalmente las librerías más comunitarias. Cooperativas, independientes, ahí Sí. está. Creo que Malicia y Mascarola lo tienen. Es un libro precioso que, bueno, cuenta la historia de la primera mujer sindicalista también, Sí. además. Sí. Ustedes que son familia, ¿quién fue María Roldán? María Roldán, una mujer que marcó la historia en Argentina, que siempre puso por delante de su identidad como trabajadora desde su clase, desde lo que representa. Eso está muy claro en el libro, lo pueden leer desde cómo se presenta cuando Farrell le pregunta quién es, desde cuando también le habla al coronel Perón diciendo, bueno, nosotros también queremos votar, ¿no? Siempre diciendo esto, ¿no? Siempre hago la relación con cuando Perón habla sobre la comunidad organizada y la idea de la materia y del espíritu, ¿no? Creo que leer a Doña María lleva muy a tierra para que cualquiera pueda entender desde lo concreto y palpable y llega como muy, te sensibiliza mucho la fibra. Es imposible no sensibilizarse leyendo ese libro, escuchándola a ella porque se te hace hasta una idea de la voz. Una mujer que llegó hasta sexto grado y tenía una oratoria impresionante. Y esto, ¿no? De cómo la idea del espíritu es lo que nos tiene que llevar a marcar un propósito, ¿no? Más allá de esto, de la materia, el cuerpo, la materia prima, ¿no? Desde la productividad y demás. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se piensa el Estado? ¿Cómo se piensa la familia? ¿Cómo se piensa la política? ¿Cómo se piensa el sindicalismo? ¿Qué función tiene cada cosa? ¿Y cuál es el propósito? Que el último propósito es algo espiritual, que va mucho más allá del dinero y la producción, ¿no? Así que, nada, me parece que está bueno como, al menos de mi parte, esa lectura del libro y de la llegada de sus palabras, que humaniza un montón la idea de por ahí muy filosófica, muchas veces de que, bueno, que está en el peronismo también, ¿no? Claro, sí, totalmente. En el libro, Daniel no le pregunta solo sobre el 17 de octubre, ¿no? Sino qué temas, qué cosas les quedó ahí como más en el tintero. Indaba mucho del trabajo en el frigorífico, ¿no? Cómo era su vida ahí también, un poco de su vida familiar también, también cómo era esto de ser la mujer que iba al frente, en muchos casos. La impulsiva, como le decían. La impulsiva. Pero eso, también tiene un retrato del Berizo de época. Claro. Es muy lindo, por eso digo que también ella es un retrato de esa época, en cierto punto. Es como un pedacito de historia de una comunidad específica, lo que es Berizo, pueblo de inmigrantes, cómo era la organización ahí. Nada, tiene varias cosas de eso. O sea, desde su inicio en el sindicalismo, pero también de su vida, de la religión y de un montón de cosas más presentes. Sí, cómo también empieza, digamos, a trabajar en el frigorífico a raíz de una necesidad también muy concreta, que era la enfermedad de uno de sus hijos, que falleció muy tempranamente, a los 17 años de edad, de polio, y bueno, había que conseguir vacunas que solo se fabricaban en Norteamérica, ¿no? Entonces ya ese sentido de decir, bueno, acá hay capacidad, acá los pibes tienen que estudiar, acá siempre pensando colectivamente, bueno, ¿qué pasa que siempre estamos mirando lo ajeno? Cuando acá se pueden hacer un montón de cosas. Y también siempre en defensa de aquello que las mujeres no podían decir por miedo a perder el trabajo, los mismos los hombres, y siempre con mucho apoyo de su pareja, que por eso ella lo decía con mucho honor, ella prefería que le digan Doña María Roldán, no renegaba de eso, que esto es algo que lo hemos charlado mucho con la familia, que nos han recalcado siempre, ella
quería que le digan Doña María Roldán, ella se llamaba así. Y siempre fue una rebelde también, Claro. ¿no? Yo también hablo en el libro, hablo mucho de la relación de cómo heredó esa rebeldía, que se juntaba con otras alborotadas y que su papá era anarquista también, entonces como Claro, dejó un un quilombo legado bárbaro, ya. porque era anarquista católico, ¿no? Sí. Tano, ya, sí. bueno, Una la bajada Medio era raro, claro. Era complicada un para romano, ¿viste? Que la época. Era sí, raro. medio Ella- perseguido se viene, entonces viene de un contexto como también de huir, Ujú. todo muy, Y su muy mamá- ¿Pero simbólico. ella viene de Italia o se mudan desde el No, interior no, no. de Argentina? Ella nació acá, Claro. en San Martín, en Buenos Aires. Sí. Claro, no se viene de tan lejos a Berizo. ¿Ya se viene casada? ¿Y con hijos, sí o no? Sí. Sí, ¿por qué vinieron acá? Fue por la promesa de un trabajo. Es medio que sabían que acá estaba, bueno, funcionando los frigoríficos y... Se hablaba Super. mucho también en la época de eso, que iba a ser una gran fuente de trabajo y lo fue de hecho. Claro. Pero era eso, más la promesa de un trabajo y así como llegaron miles de inmigrantes también a Berizo, ¿no? Como, con esa promesa de trabajo. Sí. Ella empieza a trabajar en Swift, entonces, en una búsqueda de, bueno, de resolver problemas económicos. Tengo el recuerdo de vivían en una habitación todos juntos. Sí, los conventillos. Los conventillos de conventillos la de calle Nueva Nueva York. York, sí. Que bueno, que le siguen existiendo, pero transformados en algunos en hogares con una única familia. Claro. Pero imagino que, bueno, Berizo tiene esa idiosincrasia que mantiene también, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ahora siempre hacen vigilias todos los Sí. años. El 16 hubo una muy linda. Así que también vayan, que ahí está el corazón En una del parte peronismo. del libro hace referencia a las camas calientes, ¿no? Algo de que en la fábrica se trabajaba y en la misma cama donde descansaba uno se levantaba otro obrero para ir a la fábrica y en esa misma cama dormía el que volvía de laburar a descansar, entonces como que las camas estaban siempre calientes. Claro. Y estaba todo enfrente de la fábrica, por eso se instala el barrio La Nueva York ahí también. Como Claro. todo cercano, todo para el obrero ahí. Y bueno, Sí. y en las condiciones que estaba también y que estaban ellos y ellas trabajando, ¿no? Tal cual. ¿Cómo fue el primer encuentro con Perón de María? Mira, lo que tenemos es esta cuestión de que había un teléfono donde Juan la llamaba. Ahí ese es un dato que también nos lo brindó la familia. Que claro, ellos como naturalizaban mucho. Ah, te llama Juan, ¿viste? Y después fue como que resignificaron. Ah, era ese Juan. Era ¿entendés? No, cualquier Juan. Claro. Era el Juancito Domingo Perón. Claro, también Tranqui. mucha ingenuidad de bueno, lo esperable, porque también ellos también mencionan los nietos esta idea de su casa como una segunda municipalidad, donde se recibía gente constantemente, donde iban a pedirle cosas. Entonces, había algo de cierta naturalización de estos hechos. En el libro, que bueno, vuelvo a recomendar que lo lean, le dice a Perón, junto con otra profesora que asistió y otra mujer más, y le dice, bueno, sabemos que votan los locos, los huérfanos, ¿no? Los muertos, Los muertos. los monjes, los huérfanos no, perdón. Y Perón le dice, bueno, pero el pueblo ya votó y nosotros no somos pueblo, La ¿no? mitad del pueblo. Así, de una. Digo, me parece que tenía algo que era muy espontáneo y lo decía sin pudor. Sabía lo que valía su palabra. Claro, ¿no? Y todos dicen, bueno, ¿y quién es esta mujer? ¿No? ¿Es una científica, una doctora? No, es una mujer de la carne. Así. Creo que un poco marca eso, ¿no? Esa brecha y de romperla. Y poder hablar con espontaneidad lo que le parecía justo. Tal cual. Ahí hay una relación directa entre esto de las camas calientes y los conventillos, que es el barrio obrero de Berizo. Nosotros tenemos la referencia de que el barrio obrero un poco fue gracias a María. Pero quería que nos cuenten un poco eso, como bueno, esto de ser una delegada del pueblo, más que además de delegada de Swift, delegada de la carne, era a quien acudía el pueblo de Berizo. Y bueno, como qué fueron estos
quizás hitos que son grandes hitos para el pueblo de Berisso, pero quizás pequeños en comparación a lo que fue el 17 de octubre, que nos pueden contar de ella. Sí, en relación a Barrio Obrero, se me ocurre más relacionar por ahí con la tía, con nuestra tía abuela, que sería su hija. Ujú. Ella, vivió ahí y también fue la que más forjó y trabajó esto de mantener su memoria, de alguna manera. Desde lo cultural, ella cantaba tango, lo hacía muy bien. Y también en su casa recibía gente y siempre acompañaba mucho. Creo que es la que más tomó ese legado desde lo cultural, ¿no? Y también, sí, trabajando desde la política, militando, pero al menos creo de mi parte que hay también una mirada muy, muy cultural de ese aporte que ella hizo a Berisso, desde lo artístico. Sí, de Barrio Obrero sabemos más o menos que fue del primer barrio, de hecho, subsidiado y pagado, digamos, por el partido, por Perón, Sí. para sus primeros trabajadores y trabajadoras. Creo que fue el primero que se organizó. Y bueno, en relación a por ahí a donde ella vivió, que fue en la 2 bis entonces, ahora es la 20, en Berisso, que también había un mural muy lindo en ese momento. Bueno, ahí es donde también ella siguió trabajando. Ella trabajó, digamos, en el SWIFT hasta el año 56, 57. Y después continuó trabajando en el hipódromo, que dejó por una cuestión de que no le daban ya los tiempos, su hija estaba creciendo y, bueno, también dice, tenía que dedicarle tiempo, ¿no? La familia. A la familia. Claro. Sí, pero bueno, momento. siguió igual. Por eso vuelvo a invitar a que vengan el 31, a que escuchen a sus nietos que cuentan cómo siguió también trabajando desde ese lugar, desde su casa. Y cómo refleja que su idea siempre se mantuvo firme, ¿no? Incluso desde mismos funcionarios yéndola a buscar a su casa y siempre con su identidad vuelvo muy, muy marcada, muy firme y nombro la identidad por el libro, ¿no? Que se llama Historia de vida, memoria, identidad política. Me parece que es una palabra clave, identidad, por esto de que siempre antepuso antes que su nombre, su clase, soy una mujer del Partido Justicialista, le dijo a Manrique, ¿no? O sea, todo bien, pero... Mirá. Primero esto. Claro, estamos hablando de una María que vivió todos los gobiernos de Perón, vivió la dictadura y algo de la vuelta a la democracia. Sí. Pero antes de ir a esos años, me gustaría que cuenten qué pasó ese 17 de octubre, porque Claro. estamos hablando de una María que fue sindicalista, pero que tuvo un rol importantísimo para defender a Perón ese día. ¿Cómo fue? ¿Querés contar un poquito? Sí, un poco lo que está en el libro y también un poco lo que fuimos rastreando con la familia fue que ella ya estaba nombrada como delegada dentro de la fábrica y bueno, ya se sabía lo que se venía gestando y se empezaba a hablar dentro de la fábrica, ¿no? Hay que ir a buscar al general, hay que ir a Perón y se armó todo como una cosa de literalmente cerrar la fábrica y ahí está la anécdota esta de que quiso fingir una pelea de su marido, le dijo Claro. al marido, bueno, a Vicente. Ella no andá. podía entrar. Claro. A todo esto ya le habían hecho todo bien, este es tu último día, porque por quilombera. Claro, ya está. Alegra. Ya la quisieron. Estaba despedida, María. Claro, no, vos no Aparte podés siempre volver a entrar. acordemos que el suyo era sumamente privado, o sea, no Claro. había ni un derecho, o sea, Sí. chau, por más que seas del sindicato, ¿viste? Como, Lo que sea. Y entonces eso, le decía a su marido, che, hacé como que te peleás con este compañero, distraes a los guardias y los demás rajan todos. Y bueno, se organizaron y ahí salieron en caravana Sí, y es importante, para la plaza. claro, también nombrar esto que no, todo se empezó a gestar antes, ¿no? No es que fue el 17 de octubre del 45, sino también esto, nombrar la huelga de 96 días, donde ella también fue partícipe. Una huelga de 96 días. Una barbaridad. Muchísimo. Eso fue en el Escuchen, 45. sindicatos. Claro. 3 meses. ¿Eso ¿No? fue en el 45 o fue 44. antes? En el 44. Sí. Ya con Perón en la Secretaría de Previsión Social. Sí.
¿Ella lo conoce a Perón en qué año? Ay, no ¿Tienen sé la exactamente en referencia? qué año, pero Pero Perón ya siendo secretario. sí, O sea, ya el GO en función. sí. Ujú. Y... sí. No, para seguir reconstruyendo ese 17 de octubre, salen de allá, vacían las fábricas, empiezan a caminar y hay un discurso que María da en el Dardo Rocha, puede ser, o sea, en Plaza San Martín, en esa primer arenga de... Sí, que incluso también nosotros leyendo el libro también nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿para dónde fue? ¿Fue acá? Porque si ¿Dónde está fue el Farrell discurso? acá, no creo que haya sido. Entonces fue en la Casa Rosada. Bueno, ¿en qué momento? ¿Fue? ¿No fue? Bueno, hay como... Claro. que estamos también con la duda nosotros porque no tenemos la manera de contactarlo, pero sí están sus palabras. Ahí no, en las caminatas de la Casa de Gobierno, dice ella en la entrevista que le hace Daniel, ¿no? Que ahí es cuando se presenta ante Farrell. Claro. Bueno, Plaza San Ah, Martín bien. seguro. No sé si estaba Farrell claro. ahí. O tienen que haber Claro, sido porque- dos ¿entendés? veces. Tiene que haber sido O- en que Plaza de Mayo. Claro. Exactamente. Pero bueno, está como lado. Yo no quiero decir algo así como con certeza Claro. que no. Sí, pero ¿por qué que estaría lo- Farrell acá? Igual, claro, Farrell es además quien le da la palabra después a Perón para que, bueno, le hable a los trabajadores. Háblele que- al pueblo. Claro. Sí, María donde ya- le habla por primera vez a los trabajadores, ¿no? Increíble. Nadie que nunca se había dirigido a la clase trabajadora. Lo que debería imponer como para que le pasen el micrófono, ¿no? Y diga como, bueno, dale, señora. Hable usted. Señora, Aparte, hable usted. terminame este quilombo un Claro. poco también, ¿no? Claro, maestro. váyanse, sí. 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 Claro. ¿Se sabe algo? Porque nosotros sabemos como, bueno, cómo es la historia del 17 de octubre desde Berisso. Le llamamos el kilómetro cero del peronismo. ¿Saben si había comunicación con otros dirigentes de otras zonas que estén yendo a liberar a Perón? Seguro. Sí, seguro. Segurísimo, porque estaba todo muy conectado. Bueno, hay que nombrar a Cipriano Reyes, que es también quien le dijo, bueno, vos tenés capacidad, vos te necesito para formar esto, ¿no? Que estamos haciendo, el Partido Laborista. Así que también le dio un lugar muy, muy importante, Cipriano, ¿no? A ella. Qué loco para ese momento, además. Pues ni siquiera estaba Evita en la ecuación todavía como la dirigente que después iba a volcar los derechos para las mujeres. Y ese 17 de octubre, ¿qué pasa después? O sea, pasa el 17 de octubre, pasa luego el 4 de junio del 46, llega Perón al gobierno y ¿cómo sigue ese vínculo? Los días más felices. No, entiendo que ella siguió esto, trabajando, pensando siempre de manera colectiva, plural en el barrio, pero más desde la línea sindicalista, más fuertemente, ¿no? Ella habla en la entrevista de la escuela sindical, la diferencia de la política, también es crítica del gobierno de Perón, también habla de traición. Algo de lo que habló también Cipriano. Uh-huh. Sí, hay cuestiones ahí que no se saben concretamente qué es lo que sucedió. Pero creo que lo más importante es destacar esto, que Cipriano le dio un lugar, que vio en ella la capacidad de mover masa a través de su oratoria, a través de su llegada a la gente y también un poco, bueno, de cierta presión ahí que había que meter un poquito. ¿No? Había que acompañar a algunos trabajadores. Claro, y que trabajadoras. de hecho lo dice, ¿no? Lo más difícil es educar al obrero. Porque, bueno, muchas veces era esta cuestión de, bueno, ya está, ya no aprovechar si se quiere, lo que dice en el libro, que se puede criticar o no, repensar desde otro lugar. Yo creo que a esta mujer en esa época no se le puede decir absolutamente nada, pero bueno, había una cuestión de el tire y afloje de, bueno, ya ahora me quedo acá, no hago nada, no, vos sí, tenés que trabajar, tenés que respetar al capital, ¿no? Uh-huh. Que también, bueno, hay mucho ahí de Eva, ¿no? Es Sí, Eva parándose de mano, bueno, muchachos, hasta acá llegó esto, ahora a seguir. Así que esa figura se nota mucho. Es muy lindo a través del libro y pensando desde el libro de La razón de mi vida y también el libro de Julia Rosenberg,
que habla sobre el libro de La razón de mi vida y hace como un análisis, recorrido histórico de eso y relacionar con el libro de Daniel James todo ese correlato y esa identidad. Eso también post 17, también la figura de Eva cuando empieza a aparecer, ella la nombra mucho. Sí. En un momento dice que ella salía como a hacer visitas, ¿no? A las cárceles y demás. Y en estas cárceles de mujeres que visitaba decía que las mujeres le prendían velas en vez de a su mamá, a Evita. Y nada, como bueno, aparece esa figura, empieza como Tal una cual. figura fuerte. Sí, la que figura de la puede empieza a hablar maternidad y un montón. paternidad a Sí. través de Eva y de Perón, ¿no? Incluso ella dice una frase, que esto está en el discurso que desgrabamos, que el peronismo tiene que ser como cuando la mamá o papá se enferma, todos peleados, todos discutiendo, pero unidos, ¿no? Eso que desgrabaron está en el documental. Sí. O sea, consiguieron material ahí de archivo medio... Sí, era el material que recuperado. tenía Dora Roldán, que era su hija, y que Bien. hoy lo tiene Betiana, que es nuestra prima también. Así que bueno, volvimos a ese cassette, lo digitalizamos y pudimos escuchar, bueno, por primera vez nosotros su voz. Ujú. Y bueno, Si querés contamos la anecdótico también. sí, la contamos. Bueno, pensamos que habíamos digitalizado cualquier cosa. Una frustración porque nos habíamos Porque, ilusionado mucho. sí, Ay, dijimos, claro, "Che, sí, esto no. es una voz diferente, como no hay voz de mujer, digamos, como no Pensamos es que era un ella", varón o que y no estaba- era sí. ella. Pensamos Y- que era una voz de hombre. Y cuando lo mostramos a la familia, sí, es la abuela María. Es la- ¿no? ¡Ay, no! como todos ellos llorando y nosotros que estábamos como, Claro. no, bueno, hicimos esto y al final, ¿no? Es una voz re grave, Es ¿sabes? una voz, sí. Así que después Sí, lo volvemos a escuchar Muy y imponente. llorábamos. Así que- Sí, Mirá, Uy, qué qué loco. emocionante. Sí. Qué hermoso. sí. Claro, aparte toda la familia había dejado de escucharla en el 89 cuando ella falleció y después no se sabía que estaba ese archivo, entonces. No, ¿Y esto es un archivo del 88? claro, exactamente. ¿Y en el marco de qué es el discurso? Campaña política, Partido Celeste, si mal no recuerdo. Hay un apoyo al doctor Nadef en Berisso. Berisso. Fue intendencia, ¿no? Ujú. ¿Y después fue intendente de Nadef? No llegó, me parece. No, creo que no. O sí, no me acuerdo. Perdón, no tengo ese dato. No, está bien. Está bien. Pero tampoco, bueno, hay vos tampoco. también una... Allá, Nadef. un breve paso por Berisso. Lo pero- tenemos a Nadef. Sí, no, también hay una cuestión de que, bueno, no sé si llegaron a ver en la primera edición de este libro, que bueno, ella tiene, hay una foto con el patilludo, ¿no? Digo, bueno, ella estaba en toda esta movida donde, bueno, todos compraron un poco este discurso del riojano, pobre, ¿no? que venía desde el populismo a hacer cosas buenas, Ujú. ¿no? Bueno, después no llegó a ver todo lo que Bueno, sucede. menos mal, igual, Claro. de la que se ahorró, porque O sea, el disgusto claro. habría sido Muy enorme. fuerte. Mejor, se fue con un poco más de ilusión. Sí, aparte quizás las que- menciones que hace con la palabra libertad también en el libro se cae de nuevo. Si Sí, la ve Sí. utilizada de esta manera. ni hablar. ¿Qué hay para cerrar y agradecerles por venir a contarnos sobre María? ¿Qué hay de lo que les dejó a ustedes como marcado de su historia y que bueno, que lo tienen como eso de que los hace caminar? No sé, ustedes ambos son militantes o al menos es lo que reflejan. Bueno, como qué es eso que les transmite María. Me parece que esto de, un poco volviendo a eso, lo de la mujer trabajadora, lo del trabajador y lo de la militancia desde ahí. No sé, como siento que un poco eso, ¿no? Como la militancia desde abajo hacia arriba, pero esa militancia que llega, ¿no? Que se organiza y que realmente llega y que no es utópica, ¿no? Que se concreta. Eso me parece increíble y fuerza, básicamente, Claro. como fuerza. Sí. Y un poco la idea también que decía el compañero que estuvo acá antes, que lo estaba escuchando, creo que también eso, la idea de que el peronismo siempre vuelve para cuando las papas queman, ¿no? Me parece que eso también, la idea de no caer en la frustración, del hacer, aunque bueno, no todo se vea muy difícil. Sí, ¿no? quizá Es algo de la imposible. fe también, ¿no? Que menciona tanto la fe. Sí, que- y no ser
no reírse ni burlarse de las fuerzas del cielo, no subestimarlas y realmente tomar esa parte como algo importante a trabajar y contar para este lado. María Roldán, que está contada en este libro, que lo pueden, si lo googlean, lo pueden conseguir en un montón de librerías, así que bueno, desde la editorial Omnívora lo venden también, pero este viernes 31 de octubre, 19 horas, en 51 entre 3 y 4, en 4 y 17, van a pasar el documental. Sí. Hecho por ustedes. Sí, la editorial va a estar también, quizás con algunos libros, así que también se puede conseguir ahí. Excelente. Y al otro día va a estar el autor también en Berizo. No tenemos flyer de eso, pero vamos a estar tirando también Hermoso. junto con la editorial. Qué Cuando bueno. tengamos los pasamos. Dale, bárbaro. Y nosotros lo difundimos. Ahí está el flyer que lo vemos en pantalla. Chicos, les agradecemos muchísimo por haber venido. Un placer conocerla a doña María a través de ustedes, así que es un gusto. Sí. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Hacemos una breve pausa y ya venimos a recorrer la patria con Delphi. Así es.